Le damos la bienvenida en la entrevista de Noticias 5 a la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora Betiana Díaz del Frente Amplio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mucho trabajo, mucha actividad. Hemos venido repasando lo que ha sucedido, tanto con la situación en Venezuela, con novedades que llegan minuto a minuto y también con lo que fue la comparecencia de los ministros de Economía y de Salud. Hablabas en una previa de que querías mantener determinado nivel en la discusión para poder avanzar a un consenso que finalmente no se logró. Pero ¿cuáles son las conclusiones que quedan de esa primera parte de la discusión de un comunicado que finalmente fue por mayoría y no por un acuerdo que pudiera haber entre todos los partidos con respecto a la situación en Venezuela? Bien, yo creo que en realidad se garantizó algo que era importante, que era que en un tema que parte aguas, como el tema de Venezuela, porque hay posturas que son realmente antagónicas, todo el mundo pudo expresar lo que pensaba sobre el tema. Hablaron todos los legisladores integrantes de la comisión. Trabajamos mucho en la previa, en decir, bueno, más allá de lo que es el debate, queremos que el Parlamento tenga una respuesta institucional, sobre todo de alerta y condena a lo que es la intervención extranjera, que aparte es un principio del relacionamiento internacional uruguayo, ¿no? Es una tradición diplomática que tenemos como Estado. Creo que más allá de algún tropiezo que hubo en alguna discusión, el debate se dio con bastante altura. Creo que fueron cuidadosos también por la delicadeza y la gravedad de la situación que estamos viviendo, que además el mismo día, durante la misma jornada, ahí en esas 5 horas de debate, sale la noticia de la captura de este petrolero ruso, que también, bueno, contó con el apoyo en esa captura de algunos estados europeos. Surge este recrudecimiento, digamos, de la presión sobre Groenlandia, se vuelve a mencionar Colombia, otros países de la región, y entonces, bueno, la conclusión es que la declaración es una declaración medida que tiene que ver con la situación puntual de los hechos acaecidos el 3 de enero, que tienen que ver justamente con la intervención y con la captura de un mandatario en Venezuela. Es algo que nosotros entendemos que no se puede mirar de brazos cruzados, porque esto sienta de alguna manera un precedente que es muy grave y que es inédito, ¿no? En América Latina particularmente, no en otros países del mundo. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Irak, en otros casos, Estados Unidos ha hecho este tipo de acciones militares. Con las diferencias del caso, trabajamos para poder tener una postura intermedia. La moción del Frente Amplio justamente se centraba en el respeto al derecho internacional, a las garantías constitucionales y al restablecer el orden democrático, básicamente, y también, obviamente, que había un centro grande en la condena de la intervención extranjera y la injerencia de Estados Unidos, que es lo que sucedió. Y luego había una moción de la coalición que en realidad refería más a las responsabilidades o vínculos previos del Frente Amplio con el gobierno venezolano. Es decir, poco tenían que ver con la situación que estábamos discutiendo. Nosotros entendíamos que como Parlamento uruguayo nosotros no podíamos aprobar una moción que en realidad era de acusación a un partido político, ¿no? Entendíamos que tenía que tener mucha más seriedad y trabajamos mucho en la interpartidaria. Quiero reconocer el enorme trabajo de los coordinadores, tanto de Juan Rodríguez como de Pedro Bordaberry y de Daniel Borbonet. Muy cerca, el propio Pedro Bordaberry lo reconocía. Estuvimos muy cerca y realmente estuvimos todos en la tónica de tratar de poder tener un tercer camino, basándonos en 4 principios básicos de acuerdo político también, que tiene que ver con el posicionamiento del Uruguay, que tiene que ver con reconocer la igualdad soberana de los estados, la resolución pacífica de los conflictos, el restablecimiento del orden democrático, que es lo que esperan los venezolanos y venezolanas, y también la condena a la injerencia extranjera, porque eso es algo que Uruguay tiene como costumbre también, ¿no? ¿Cuesta mantener la calma en discusiones sobre temas tan sensibles? También teniendo en cuenta que sos la senadora más joven en la historia del país, digo, la edad a veces incide. ¿Es difícil internamente sostener un temple? Bueno, yo creo que también la responsabilidad que tenía de conducir una sesión que sabía que obviamente iba a recalentar el clima, el tema, lo hablamos mucho con los otros partidos, con la bancada también, acordamos mucho los tiempos de discusión, tratar de no acotar, sí tratar de ceñirse algunas formas, no ser hiriente con los otros partidos, tratar de que las alusiones
vayan en el sentido de cuestionar sí posicionamientos, pero que no caer en la ordinariez o en el barro. Y en ese sentido, bueno, creo que salió bastante bien. La conducción traté de ser lo más ecuánime posible. Hubo sí ahí un senador que se salió de las formas, pero en realidad también nosotros tenemos un reglamento con el que funcionamos que justamente ordena esto, ¿no? Y que todos los conocemos y que muchas veces estamos al borde del cumplimiento de ese reglamento. A veces uno tiene más flexibilidad. Bien. Yo creo que en realidad, estando en la presidencia y en la conducción de una comisión bueno, que realmente se ha tornado bastante importante en la agenda de los próximos días también. Sí, con platos hay que fuertes, ¿no? No guardar. siempre la comisión permanente encara el verano con temas tan importantes como fue ayer, bueno, Venezuela que estábamos mencionando, pero también este cambio en el FONASA, en la devolución de FONASA, que también crispó los ánimos. Sí, sí, de hecho, creo que hubo como un día que se partió, ¿no? La mañana nosotros hicimos el tratamiento más de lo administrativo con respecto a la votación de algunas venias de destitución que habían pasado a la permanente, porque es una de las atribuciones que tiene la permanente de tratar venias. Después el tratamiento de Venezuela y a partir de la propuesta del legislador Andújar, la convocatoria de los ministros de Salud Pública y de Economía y Finanzas por el tema FONASA. De todas maneras, dentro de lo que fue el tratamiento del tema FONASA, creo que fue muy bueno esclarecer la información a la población y esto es algo que también es importante que trascienda a los titulares, ¿no? Públicamente yo he declarado también que cuando uno escucha esto de meterlo en el marco de un impuestazo, de un aumento de impuestos, la gente piensa, bueno, me van a meter la mano en el bolsillo con el FONASA. Sin embargo, acá de lo que estamos hablando es de un ajuste técnico que sí, que tiene una incidencia en algunas devoluciones. Hay que saber que para recibir devoluciones por FONASA los salarios tienen que superar los 113.000 pesos, si estamos hablando de salarios relativamente elevados, no ricos, ¿no? No estamos hablando de gente rica, estamos hablando de trabajadores que cobran un poco mejor que los demás. Pero también estamos hablando de que de los 2.600.000 personas que están cubiertas por el FONASA, solo 155.000 son las que reciben devolución, son un 8% de los usuarios FONASA. Claro. Y en ese sentido, dentro de los aportantes, se afectaría, digamos, a la mitad con las devoluciones. Esto es básicamente porque hay una forma de cálculo que tiene que ver con un error de diseño del sistema que no se corrigió, que hace 2 gobiernos que los equipos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas lo vienen poniendo arriba de la mesa, que por decisiones netamente políticas también no se avanzó y que en realidad yo creo que son de justicia estas decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la devolución en los salarios más elevados termina siendo muy regresiva, en términos de que al que gana más, cuando se le devuelve y pasa raya al final del ejercicio, terminó aportando mucho menos porcentaje de su salario. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, hay variables, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, un trabajador sin hijos puede aportar entre el 3 y el 8%, básicamente. El promedio está en 4 o en 6,5, o con cónyuges a cargo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y las devoluciones pueden llevar a que baje hasta un 2% la aportación. Es decir, es bastante la diferencia. Entre un 6,5 y un 2 hay una diferencia importante. Es lo que habla el ministro Odone y también Valcorba, en parte Martín Valcorba, el subsecretario, en parte de su explicación, de que se busca equiparar eso de, por lo que se recibe y por la prestación que se recibe, aportar lo que corresponde. Sí, de hecho hay que entender también que acá hay una discusión que también es de corte técnico que tiene que ver con cómo cambia el valor de las cápitas a lo largo de la vida de una persona, ¿no? Las cápitas más caras son las que se cubren después de los 45 años. Tiene una explicación un poco lógica, que es cuando en general... Bueno, ahora la expectativa de vida se movió y la gente llega muy bien a los 45. Sí, pero en general se y necesitan otras más edades, prestaciones. pero por lo general usan más prestaciones del sistema, ¿no? Las prestaciones se van a ampliar, ese dinero está planteado que no vaya a rentas generales, sino que vaya a la atención y la ampliación de las prestaciones que tienen que dar los prestadores de salud.
hay unas 300 prestaciones que todavía no se cubren. En estos días incluso se pusieron en vigencia algunas que se habían anunciado y esto fue muy claro, es decir, esto es para fortalecer el sistema en el sentido de que como Frente Amplio nosotros veníamos viendo esta problemática de necesidad de adecuar lo que es el financiamiento del sistema y el modelo de atención hace muchos años. Y también los problemas que se están planteando y que estuvieron durante la campaña con respecto a las mutualistas que están teniendo problemas también de financiamiento y los grandes problemas de atención que los usuarios denuncian constantemente. Ahí hablabas que se avanza a más prestaciones, pero también de alguna manera este rediseño pasa solamente por la devolución del FONASA o hay todo otro plan a estudiar con respecto a lo que deberían cumplirse, metas que se deberían cumplir y que los usuarios denuncian constantemente que no sucede. Bueno, eso es parte de lo que se discutió en el presupuesto nacional como planificación para el quinquenio. La ministra Lusttenberg ha sido muy clara con esto. El centro está en básicamente 3 medidas: ampliar las prestaciones, bajar los tiempos de espera y además también bueno, mejorar todo lo que es el paquete integral en el modelo de atención de las prestaciones que reciben los usuarios. Incluso había medicación que estaba cubierta por el Fondo Nacional de Recursos que no tenía como sentido que estuvieran ahí cuando perfectamente los prestadores lo podían tener en la canasta integral de prestaciones para que los usuarios lo pagaran más barato. Claro. Eso ya se está readecuando y de hecho había toda una discusión con respecto a cómo era el uso de los dineros públicos que hacía del financiamiento FONASA al financiamiento de los prestadores y cuál era el destino de las cápitas, ¿no? Eso en realidad requiere más controles, también se fortaleció, digamos, todo lo que es la inspección del ministerio y también, a ver, yo si hay algo que le tengo confianza en ese sentido a Cristina Lusttemberg es que es una gran conocedora del sistema de salud, es una profesional de la salud también, es reconocida por sus propios colegas, pero de todos los partidos además, y en ese sentido la planificación que tiene que ver con cómo destinar los recursos, bueno, hay algunas inhibiciones que ya se plantearon, por ejemplo en el presupuesto nacional, que tienen que ver con no destinar dinero de las cápitas a publicidad, que era algo que veíamos en otros años. Una de las críticas que hace la oposición, sobre todo, no directamente al subsanar este error de diseño, con lo que mayormente estarían todos de acuerdo, pero sí una de las críticas es justamente que no se haya discutido esta subsanación de error en el presupuesto. ¿Por qué se dio así? Bueno, por porque decreto. no es un tema presupuestal y acá quiero ser clara. Si bien los fondos son públicos, porque el financiamiento es público, cuando uno ve las cuentas nacionales, el presupuesto nacional se contabiliza aparte de los fondos BPS, FONASA, que están incididos por un montón de otros factores, ¿no? En el caso de FONASA, es la misma discusión de por qué no se discute, por ejemplo, el aumento de las jubilaciones en el presupuesto nacional. Bien. Porque en realidad son discusiones y cuentas aparte. Lo que sí se discutió es cómo fortalecer y mejorar el financiamiento del sistema, cómo readecuar y redistribuir los recursos que teníamos y cómo también direccionar mejor, porque a veces no pasa únicamente por más recursos, sino por tener mayor eficiencia, en el caso medicamentos. Es decir, no hubo un enorme recorte en el caso de los medicamentos para que hubiera faltante de medicamentos en la administración pasada. Sin embargo, había un problema con la gestión de compras y distribución en las farmacias que hacía que se quebrara stock y que la gente fuera a la farmacia y no se encontrara con el medicamento y tuviera que volver a la semana. Sí, con respecto a todo esto también, dentro de lo que hablaba Ceci, son las formas, ¿no? Desde la oposición se criticaron las formas en este fin de año, en una charla en off con los periodistas del presidente, que quedó confuso, luego dicen se falta a una promesa de campaña. Bueno, en realidad el presidente plantea esto que tiene que ver con el déficit fiscal, yo creo que lo dejó muy claro el ministro de Economía. Es decir, siempre lo que tenemos que asistir desde rentas generales tiene un impacto en el déficit, pero acá la discusión pasa por otro lado y tiene que ver con los costos y cómo se distribuyen los costos del sistema. Sí, O'Donnell dijo, con déficit o sin déficit lo hubiera hecho igual. Totalmente, esa fue la postura del ministro. Dice, en cualquier situación fiscal esto había que hacerlo. Requiere además este ajuste técnico que básicamente se enfoca, por ejemplo, en subsanar algunas inequidades, por ejemplo, entre los trabajadores dependientes y los no dependientes, que tienen un nivel de aportación distinto a salarios iguales. Sí, que ahí se va a necesitar un proyecto de ley. Sí, el trabajador no dependiente
empieza aportando más por el mismo salario. Ponían el caso de un salario y una facturación de 30.000 pesos y había como 1.000 pesos de diferencia. Claro. Fíjense que en un salario de 30.000 pesos, 1.000 pesos es un montón de dinero, ¿no? Tiene un peso relativo muy importante. Y también lo que hace a cómo se calcula el costo de estar dentro del sistema y dentro del seguro FONASA a lo largo de la vida, ¿no? Porque nosotros teníamos una paramétrica en el diseño del costo de estar en el sistema que tenía que ver con la expectativa de vida y lo que se va a adecuar, se actualiza, es el indicador. Ahí lo que se va a usar es la curva promedio de sobrevida de las personas, porque eso se va modificando. Imagínense que además la expectativa de vida cambia cuando uno empieza a evaluar los casos individuales. Claro. Para una persona de 75 años no es la misma la esperanza de vida al nacer que para la de una persona que nace hoy. Entonces también hay factores que son externos que se entendía que había que subsanar porque había costos que estaban siendo registrados como menores, ¿no? Y por eso la asistencia de rentas generales, por eso es que en realidad nosotros planteamos que esto no es un impuestazo, no es un aumento de impuestos, esto tiene que ver con una contribución especial que sí tiene carácter tributario, pero que lo que se hace es un ajuste técnico. ¿Esto no puede dar lugar a ningún tipo de acción judicial por parte de quienes van a verse perjudicados por este cambio? Bueno, porque en realidad lo que se hace es modificar el indicador por el cual se calcula el costo de estar dentro del sistema. O sea que no habría lugar a ningún tipo de No, acción. porque de hecho parte de la discusión que hubo en el Parlamento fue de corte jurídico, más que nada llevado a cabo por el senador Bordaberry. Esto lo aclaró muy bien el ministro, asesorado obviamente por la jurídica tanto de BPS como del Ministerio, que lo que se hace es modificar el decreto sobre el cual, digamos, se estimaba el costo por el cual luego se devuelve. Claro. Es decir, hay algunos usuarios que van a seguir teniendo devolución, van a ser los de los salarios más elevados. Bien. Con respecto a la actividad que se viene, porque hablábamos de un calendario que está completo, ¿no? El 20 de enero ya empieza, como veníamos viendo durante todo el 2025, las comparecencias de los ministros también en la Comisión Permanente con el ministro de Ambiente. Sí, el 20 de enero viene el ministro de Ambiente, en realidad la convocatoria es a OCE y tiene que venir con su organismo rector, que es el Ministerio de Ambiente. Básicamente es por la renegociación con el consorcio que tiene a cargo la ejecución de obras hídricas en Uruguay. Va a comparecer obviamente el directorio de OCE junto con el ministro. Y a eso se le anexó en esta última sesión lo que tiene que ver con el aumento de tarifas, que entendemos que en la explicación que está dando el Ministerio y sobre todo la OCE, yo recuerdo incluso de haberle preguntado a Bouvier como ministro cuando lo interpelamos justamente por la obra hídrica de Neptuno, cómo se iba a trasladar esto a la tarifa. Y nos decían que no iba a haber traslado a la tarifa. Obviamente hay un déficit en la OCE que hay que cubrir también y está claro que el país está necesitando ampliar, digamos, su capacidad en términos de poder brindar agua, porque hoy estamos en una situación crítica en varios departamentos, ¿no? También ha habido, creo que hasta en los últimos años, reiteradamente pedido de mayor personal para la empresa estatal, ¿no? Bueno, parte de lo que sucedía era también que no solo hubo un enorme recorte en OCE de unos 400 millones de dólares en términos de inversión, sino también en las plantillas, que era parte de lo que reclama, es lo que ve el usuario, ¿no? Que vos tenés un problema, una pérdida, un reclamo, y se demora mucho en atender una situación. Hay un montón de agua que se pierde justamente porque las plantillas a veces no dan, las cuadrillas no dan abasto para hacerse cargo de lo que son algunas pérdidas o roturas, y eso es otro déficit que se le genera al Estado uruguayo, ¿no? Pero sí, eso es algo que también está planteado. Nosotros en realidad con todo lo que es ingreso de personal decidimos no entrar en este presupuesto nacional en hacer reestructuras a medias o por partes, sino tratar de tener una visión integral de todo el Estado uruguayo y sí aterrizar lo que es una carrera funcional para el Estado, una cierta reforma en el acceso a la carrera funcional y a los concursos. Eso lo planteó la Oficina Nacional del Servicio Civil
Y en realidad OCE no es la excepción, pero las empresas públicas estuvieron impactadas por estas decisiones de no ingreso de personal. Con respecto a eso, entonces, a las tarifas, este aumento por encima que denuncia la oposición, ¿tiene que ver con este proyecto que se va a encarar de obras? Tiene que ver con los costos asumidos de inversiones de OCE, así como obviamente que estos proyectos tienen que estar en el horizonte. Las explicaciones las va a dar OCE, las va a dar el ministro. En la misma semana vamos a estar recibiendo al ministro de Ganadería, el 22. Tenemos un cronograma bastante Sobre el fin de mes, el ministro del Interior también, con cifras de criminalidad. O sea, la comisión realmente tiene una agenda intensa este mes. Sí, tiene una agenda intensa. A mí me gusta mucho el desafío de poder tener una permanente que tenga bastante actuación. Me ha tocado ser parte de la permanente. Uno se ofrece muchas veces, ¿no? Yo participé de varias comisiones permanentes del Parlamento uruguayo. Es la primera vez que me toca presidir como senadora y en ese sentido tenemos una agenda bastante movida. Creo que por los tiempos que nos estamos planteando no va y en el horizonte otras convocatorias, pero hasta el 1 de marzo, es decir, hasta el 28 de febrero, estamos en condiciones de seguir recibiendo. Recibimos a Frati el 22, que lo convoca el senador Da Silva por la designación de directores del ministerio. Y bueno, hay algo que tradicionalmente hace el Parlamento uruguayo, que es el 27 de enero hacer la recordación de las víctimas del Holocausto, que bueno, es la liberación de Auschwitz. Y el 28 vamos a estar recibiendo al ministro Negro. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, suerte con muchas todo gracias a ese ustedes. trabajo. La presidenta de la Comisión Permanente, Betiana Díaz, senadora del Frente Amplio. Hasta aquí Noticias 5.